Bienvenidos, estamos ya en la temática indicada con el tema número 1, el cual trata sobre el plan del libro de los Hechos de los Apóstoles y la iglesia que se hace comunidad para la misión. Bien, si bien es cierto, ya desde el Evangelio según San Lucas hemos venido contemplando cómo Jesús llamó a los que Él quiso. Según San Marcos dice, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él para después enviarlos a predicar. La llamada pues tiene un objetivo muy concreto, llamados para estar con Él para después ser evangelizadores. Es una nota también para el tiempo actual. Siempre que el Señor pone en nuestro corazón el deseo de participar en la iglesia, pues lo hace con esta finalidad, llamados para estar con Él, para que vayamos aprendiendo, conociéndole, amándole, y cuando ya esté esa parte preparada, la iglesia nos envía a la misión. Si bien es cierto, pues este evangelio, el Evangelio según San Lucas, planteó mucho esta cuestión sobre cómo caminar juntos. Es un tema bastante antiguo, dado que el Éxodo planteó eso, caminar juntos por un periodo largo de 40 años. Y luego, cuando escribe San Lucas su Evangelio, también tiene en mente eso, cómo es eso de caminar juntos hacia un objetivo concreto. Por eso llama la atención sumamente en Lucas 9:51, en el que dice, llegados los días de su asunción, tomó la decisión de subir a Jerusalén. Entonces van haciendo camino. Luego cierra el Evangelio hablando también en capítulo 24 sobre cómo unos caminantes van a Emaús y cómo el caminante Jesús hace camino con ellos. Hace sínodo, la palabra sínodo significa caminar juntos, y esto es lo que plantea el capítulo 24, cómo Jesús va acompañando a los discípulos, está con ellos, y luego que ellos se dan cuenta de la maravilla de ese encuentro que es en la fracción del pan, ahora el Señor pues hace que estos discípulos regresen a Jerusalén llenos de alegría, caminar juntos para compartir la vida. Por esta razón, en los Hechos de los Apóstoles se habla también del camino. Se habla de la gente que se ha reunido en torno a Jesucristo para hacer camino. Ya también Hechos más adelante dirá que los primeros llamados cristianos fue en Antioquía, donde fueron ya nombrados cristianos aquellos que participaban del camino. Pues ese es el itinerario que vamos realizando. Nos toca presentar pues la obra que ha realizado la comisión del sínodo, la Iglesia en Camino, sinodalidad en la Iglesia Apostólica, y trata Hechos y Pablo. Pues una vez pues que ya nosotros tenemos el texto, leeremos Hechos 1, 4, 6 al 8. Un día que estaba comiendo con ellos les ordenó que no se alejaran de Jerusalén. Les dijo, esperen que se cumpla la promesa del Padre de la que me oyeron hablar. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿este es el tiempo en que restaurarás el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y los momentos que el Padre tiene bajo su autoridad, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bien, es el texto ya de Lucas en el capítulo 1, versículos 4 y 6 al 8. Bien, entonces la primera parte nos ponen ahí, escuchemos con oídos de discípulo. Esta primera parte tiene la finalidad de hacer de nosotros discípulos. En el Antiguo y Nuevo Testamento la palabra discípulo es aquel que comienza a imitar a un maestro.
De ahí viene la palabra disciplina, que todo aquel que sigue al maestro es disciplinado en poner en práctica lo que el maestro está enseñando. Pues una vez que nos piden ya que seamos capaces de prestar oído, es por una simple razón. El pueblo judío y el pueblo cristiano también aprendimos a hablar sobre la capacidad de la audición. El Antiguo Testamento tiene una frase en Deuteronomio 6:4 que dice Shema Israel, es decir, escuche, aprende a escuchar. Y en el Sino se nos pide también aprender a escuchar, a oír, ¿verdad? Vamos por cualquier lado y nos damos cuenta de la ausencia de fe, de problemas doctrinales, tantas cosas que uno puede encontrar en el momento que uno está estudiando, trabajando, lo que sea, pues siempre hay comentarios que uno tiene que aprender a escuchar. El libro pues de los Hechos de los Apóstoles como tal trata este asunto. Nos habla de cuáles fueron los inicios de la iglesia primitiva, es decir, la presencia de Cristo resucitado, el impacto que tiene la resurrección de Cristo, ver la novedad de lo que sucede con una persona que muere y luego tiene un cuerpo, diríamos, una corporalidad distinta, ¿eh? Porque tenemos un cuerpo material, pero la resurrección se trata de la glorificación de la corporeidad. Por eso esa corporalidad nueva, según San Pablo en el capítulo 15, hablará de un cuerpo espiritual. Y eso impactó, pues, ¿cómo nos va a impactar a nosotros cuando veamos cuerpos glorificados? Así que el libro de los Hechos nos cuenta cómo fueron los inicios de la iglesia primitiva guiada por el Espíritu Santo. Para lograr esto, pues nos cuenta la actividad de algunos discípulos relevantes que entregaron su vida en la propagación de la buena noticia. Considerando, ¿verdad?, de que la experiencia de los apóstoles fue mostrar la alegría de la resurrección y que, bueno, el hecho histórico, el acontecimiento inmediatamente después de la pasión del Señor. Pero cuando ya se escribió el texto, estamos en los años 90, 85-90, en el que ya son la tercera generación que es la que se encargará de redactar la historia de lo que aconteció. Por tanto, ya nosotros nos damos cuenta de que lo que vivieron los primeros ahora ha sido recopilado y se le ha dado un nuevo sentido en el tiempo en que se escribe. Es una historia, ¿verdad?, pero es una historia teológica. Y cuando hablamos de una historia teológica, se trata de la interpretación de los hechos históricos a la luz de la revelación de Dios. Por eso es que lo primero que ha hecho el autor del Hechos de los Apóstoles, que es San Lucas, contar cómo los apóstoles, pues guiados por el Espíritu Santo, continuaron la misión de Jesús, hacer presente en la historia del reino de Dios. El alcance de la palabra de Dios se va pues ensanchando, ampliando, y por eso citaba los 3 lugares en el tema anterior, como comenzaban en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Lo segundo es pues describir cómo se va formando la iglesia a partir de pequeñas comunidades que viven en torno a la enseñanza de los apóstoles. Se trata aquí de recopilar la experiencia de mucha gente que se unió, pues las razones son muchas, ¿verdad? ¿Cómo surgen las comunidades? Surgen porque en un primer momento en Jerusalén, pues los cristianos son despreciados por los judíos. Al grado que en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y en el 75 estaban sacando a toda la gente
que habitaba en Jerusalén y en toda la parte de la Palestina. ¿Para qué? Para sacarlos a los pueblos vecinos. Pero fue la oportunidad para que los apóstoles continuaran la misión hacia este mundo del cual Jesús les había dicho que serían sus testigos hasta los últimos confines de la tierra. Pero tanto la persecución judía como más adelante la persecución de Roma, el Imperio Romano pues abarca Roma, Grecia, Asia Menor, Jerusalén y otros lugares más, que cuando comienza el cristianismo y particularmente en la época de Nerón, que comienza una persecución abierta, estamos en los años 60. En esos años, pues todos los, tanto judíos como judeocristianos y cristianos paganos, fueron perseguidos por la ley de Domiciano. Más tarde, en el tiempo en que se está escribiendo el relato, en la persecución de Domiciano. Bueno, pero ¿qué generó eso? Generó comunidades. Las personas que creían en Jesús se unían y vivían, pues sí, una comunidad clandestina, porque se reunían en lugares ocultos, no era público. Por esos primeros cristianos formaron comunidades, y las características de estas comunidades son que se unían para la enseñanza de los apóstoles, para la fracción del pan, para la comunión de bienes, compartían sus bienes, y para orar juntos. Entonces, comunidades que tenían esos 4 pilares de la enseñanza, de la comunión fraterna, de la fracción del pan y de las oraciones, pues era lo común en una comunidad primitiva. Esas comunidades pues eran conscientes de que los guiaba un apóstol, es verdad, pero este apóstol estaba guiado por el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. De manera pues que eso es lo que está en los orígenes. El numeral 2 de esta catequesis dice que del autor y la fecha de los Hechos de los Apóstoles, ya hemos comentado un poco el asunto, pero hablando de la tradición de la Iglesia, reconoce como autor del Evangelio de Lucas y de Hechos al mismo Lucas. Desde el siglo II, la tradición cristiana transmitida por Ireneo de León, un padre de la Iglesia, y Marción, identificó a Lucas con el médico compañero de Pablo mencionado en las cartas paulinas. En todo caso, Lucas fue compañero de Pablo en la última parte de su ministerio. Entonces, es verdad que han sacado películas pues donde hablan ya de este acompañamiento de Lucas con Pablo. Entonces, ya en la parte final, la fecha en que fue escrita la obra de Lucas, según los estudiosos, fue entre los años 80 y 90. Por eso tomamos bien ya la parte de la persecución de Domiciano. Tiempo pues en que Lucas está redactando finalmente este documento. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles se escribieron para que la comunidad mantuviera viva la memoria del resucitado. O sea, no se trata de una historia por historia, se trata de la presencia del resucitado. Lo que no quieren perder para nada los apóstoles es la experiencia de Jesús resucitado, porque toman conciencia de que Él está en medio de ellos. Así entonces esto los fortalece, por eso van a la misión. Cuando se escribe este libro, pues en realidad era un solo libro, Evangelio y los Hechos. Pero con el tiempo, a la hora de hacer el canon cristiano, fue necesario separar, dejar solo el Evangelio de Lucas y la parte de los Hechos como un segundo bloque,
Si bien en la primera parte habla de Jesucristo en su predicación, pasión y muerte y resurrección, la segunda parte, que es la que separaron, habla de cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia y va haciendo historia de salvación. Por eso son hechos de los apóstoles, es verdad, pero con el auxilio, la presencia del Espíritu Santo. El plan de los hechos de los apóstoles, como ya lo habíamos indicado en las introducciones que se han hecho, se trata de una cuestión muy particular cuando plantea esta división de los hechos. Tiene en mente el versículo 8, ¿verdad? Que dice: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Este es el esquema que maneja en toda la obra. Así que va uno leyendo la historia de los apóstoles o la acción del Espíritu Santo en Jerusalén. Segundo paso, en toda Judea. Tercer paso, en Samaria, donde ya entra la evangelización y tiene contacto con muchos paganos, pagano-cristianos. Y luego, pues el evangelio se va hasta los confines de la tierra, en donde la actividad del apóstol Pablo es de ir a las misiones. El prólogo de este texto que tenemos en 1:1 al 3 dice: mire, después de haber investigado, como decía en el prólogo de Lucas, en el Evangelio, decía: yo me dediqué a investigar. Y era lo propio en el tiempo de los redactores, en aquel tiempo de la literatura, pues hacían la presentación de un prólogo, el cual podía ser de la siguiente manera. Bien, podía ser un resumen del libro que habían escrito. Podía ser la historia de, o combinar las dos partes, que son la historia y la acción, ¿verdad? Entonces San Lucas, en esta presentación de los primeros versículos, anota lo que está sucediendo, el gran acontecimiento Cristo. Pero tiene en particular un dato que dice que le agradece el trabajo, o mejor dicho, la dedicación que hace de su obra a un tal Teófilo. Pero tanto en Lucas 1:1 al 4 y ahora en Hechos 1:1 al 3, también plantea esa misma situación. Dice que hay un tal Teófilo. Y esto, pues como sucedía en los escritores antiguos, que para redactar una obra tenían que hacerla a mano y con materiales rústicos. Les llevaba mucho tiempo. Primero, solo el pensar en un esquema, ya eso les lleva tiempo. Recopilar los datos, ponerlos por escrito a mano. Yo me pongo a pensar, porque cuando uno escribe algo a mano, pues lo piensa, lo que uno va a escribir lo piensa. Y luego cuando redacta, pues ya tiene más cuidado. Imagínense lo que le tocó a Lucas: recoger todo el material y comenzar a poner por escrito todo lo que había investigado. ¿Quién le pagó todo ese tiempo? Los materiales, su alimentación, todo lo que tenía que hacer. Un tal Teófilo. Un tal Teófilo. Teófilo significa el amigo de Dios. Pero también dicen en los comentaristas que puede referirse también a los lectores del texto. Como quien dice, bueno, he escrito para todos los amigos de Dios. Pues no sean cualesquiera de las dos formas, la una con la otra tienen su razón de ser. Entonces en el prólogo se habla de eso, pero lo segundo, que es lo más importante, es la solidez de su fe. Le dice: mira, yo he escrito esto para que tu fe sea
consolidada, de que tengas certeza de que estás en el camino de la verdad. Bueno, esto es también importante para nosotros porque cada vez encontramos pues una serie de información de todo tipo donde nos van indicando una serie de cosas en las cuales pues uno va pensando si es doctrina auténtica o simplemente son comentarios o a alguno se le ocurrió decir tal cosa. Para vivir la fe la necesitamos ahora de la pluma de los que escribieron los datos, y en este caso de Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles. Estamos pues en estos textos ya pensando en la próxima catequesis que concierne a esto, continuar con esta misma catequesis. Hoy apenas hemos terminado una parte del prólogo, pero ya en la siguiente catequesis hablaremos de los temas subsiguientes que plantea San Lucas. Así que les agradezco su atención y hasta la próxima oportunidad.